¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar del miedo, transformando el miedo, convirtiéndolo en coraje saludable. Si podemos comprender el miedo, introducirnos en él totalmente, paso a paso, y explorar todo su contenido, el miedo jamás volverá bajo ninguna forma. Les voy a leer un cuento que es precioso. Abriendo puertas sin miedo. En una tierra en guerra había un rey que causaba espanto. A sus prisioneros no los mataba, los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esa sala les hacían formar un círculo y les decía: ustedes pueden elegir entre morir a flechazos por mis arqueros o pasar por aquella puerta. Detrás de esa puerta yo los estaré esperando. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado, que por mucho tiempo había servido al rey, se dirigió al soberano. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Dime, soldado». «Señor, ¿qué había detrás de la puerta?» El rey contestó: «Ve y mira tú mismo». El soldado abrió temerosamente la puerta y a medida que lo hacía, entraron rayos de sol y la luz invadió el ambiente. Finalmente, sorprendido, descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado, embelesado, miró a su rey, quien le dijo: «Yo les daba la oportunidad de hacer una elección, pero por temor preferían morir antes que arriesgarse a abrir esa puerta». El miedo es un sentimiento habitual en el hombre. Es necesario diferenciar entre el miedo normal y preventivo y el miedo anormal, patológico, que no nos permite vivir y amar en libertad. Para salir de las dificultades es necesario tener miedo. El hombre que no tiene miedo está perdido. Luis Fernando Celine. El miedo, etimológicamente, es una palabra que procede del latín metus, angustia causada por la idea de un peligro real o imaginario presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta tanto en animales como en los seres humanos. El miedo es un signo de alerta que comúnmente, asociado a la ansiedad, debe distinguirse de ella. El miedo es una respuesta a una amenaza conocida, externa, definida o no conflictiva. La ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida interior, vaga o conflictiva. La función del mecanismo cerebral del miedo no es provocar la experiencia de su vivencia, sino producir un accionar que detecta el peligro y pone en marcha respuestas que aumentan la probabilidad de supervivencia en una situación peligrosa, con la forma más ventajosa posible. Es un mecanismo de la conducta de defensa. Las conductas de defensa representan el funcionamiento de los mecanismos cerebrales programados por la evolución para enfrentarse al peligro de forma rutinaria. Funcionan sin la participación de la conciencia. Los sentimientos del miedo son un producto derivado de la evolución de dos sistemas neurológicos. Uno, base para la conducta de defensa, y otro que crea la conciencia. El miedo es omnipresente. Si bien el hombre ha desarrollado una forma de vida en la cual la probabilidad de encontrarse con depredadores, antiguos motivos de miedo se ha reducido enormemente, en su lucha por dominar la naturaleza ha creado nuevas formas de peligro. Coches, aviones, armas, energía nuclear son hoy una fuente de daño potencial. Hemos canjeado los peligros de la vida más salvajes por otros que al final podrían ser mucho más perjudiciales para nuestra especie que cualquier depredador natural. Los peligros a los que nos enfrentamos no se han reducido ni son menos significativos que los de nuestros antepasados. Simplemente son diferentes.
Miedo normal o preventivo es un valor en sí mismo, fundamentado en la lógica, es fuente de protección y vida, de prudencia, de amor y libertad. Nos previene de desdichas, de situaciones de peligro y hasta de enfermedades. Por lo tanto, es miedo precavido, defensivo. Es una respuesta inteligente ante un peligro real. Este miedo es valorativo y nos preserva, nos cuida. Es un mecanismo de defensa que nos proviene justamente de las situaciones de peligro, tanto para nuestra vida como para nuestra salud integral. Por lo tanto, este miedo preventivo defensivo adquiere un alto valor si le agregamos otros factores de alta riqueza, como pueden ser factores educativos que especialmente integren los valores que orientan nuestra vida. Si a estos valores educacionales, racionales e integrales le sumamos contenidos espirituales, completamos la integración de un sentido de vida orientado a la prevención con valores. El miedo es una alarma bien calibrada tanto en su activación como su regulación. En la activación, la alarma del miedo se dispara en el momento adecuado ante un verdadero peligro, no ante la posibilidad o el recuerdo de un peligro. En la regulación, el miedo normal desaparece rápida y fácilmente cuando el peligro ya ha pasado o cuando nos damos cuenta de que no era tanto como creíamos. Miedo anormal o patológico. Es irracional, esclavizante, es fuente de desdichas y angustias. El miedo anormal o patológico, también llamado fobia, puede originar diversas patologías. Este miedo es una emoción perturbada y perturbadora, presente en muchas enfermedades psicológicas. Sentir un temor excesivo o inapropiado es de origen de muchos problemas psiquiátricos corrientes. El miedo es una emoción esencial en las enfermedades psicológicas. Por ejemplo, se presenta como factor central en la ansiedad patológica. Es un miedo irracional, anormal, por lo que puede ocurrir. Las fobias, miedos patológicos específicos llevados al extremo de la irracionalidad. Los trastornos obsesivos compulsivos comportan un temor exacerbado a algo y llevan a crear rituales compulsivos para evitar el objeto temido. Los trastornos de pánico, con su gran cantidad de síntomas, a veces presentan el temor sobrecogedor de la muerte cercana. El trastorno de estrés postraumático provoca estados de agitación ante un estímulo que se asemeja a sucesos asociados a un trauma vivido. El miedo anormal nos hace esclavos. El temor, cuando es patológico, suscita inhibición y muerte anímica, afectiva, emocional, sentimental e intelectual, social, valórica y hasta espiritual. El miedo es una señal que indica una falta de recursos para enfrentar una amenaza. Este se convierte en patológico cuando la manera de enfrentar aquello que nos atemoriza incrementa el miedo, haciendo que nos paralicemos, sintiéndonos incapaces de gestionar nuestra vida. Por ejemplo, cuando enfrentamos el miedo con la evitación, mecanismo de defensa mediante el cual se evita la situación temida. Cada vez que evitamos algo que nos da miedo, se confirma la incapacidad de resolver el miedo y éste crece. Miedo evitado igual a miedo incrementado. Otra manera de intentar solucionar el miedo en forma disfuncional es pedir ayuda inadecuada a otros, que actúan de bastones y postergamos así el afrontamiento personal de la situación temida.
¿Qué mensaje subyace tras esta conducta? Confirmamos nuestra incapacidad con el consecuente mantenimiento de los síntomas. Otro intento disfuncional vinculado al miedo es querer controlar lo incontrolable o anticiparnos al futuro intentando controlarlo. Sustenta en malas experiencias o resoluciones inapropiadas del pasado o se proyectan anticipando irracionalmente el futuro. Miedo al miedo. Entre muchas personas que padecen de fobias u otros trastornos de pánico, le tienen miedo al miedo, es decir, piensan que después de superada la crisis les puede volver a dar otro ataque de pánico. Y el miedo a sufrir más ataques puede hacer que la persona lleve una vida bien limitada. Temor. El temor se diferencia del miedo en que el impacto de lo desconocido es más evidente. Es decir, el objeto del temor es más difuso y menos conocido que el del miedo. El temor pone en juego circuitos ancestrales de nuestra memoria de especie. Su respuesta es la lucha o la huida frente al temor. El mecanismo neurobiológico normal es luchar o huir. No hay más alternativa. Otra forma de respuesta ante el temor son los mecanismos inhibitorios que paralizan o excitante que provocan ansiedad. Ambos constituyen la raíz de muchas patologías. Y si el miedo está ausente, ¿qué significa? Cuando no experimentamos miedo hacia algo que resulta amenazante, podría tratarse de un mecanismo de negación, una distorsión de la realidad. Exponerse a situaciones riesgosas sin sentir la alarma de cuidado de uno mismo no es una respuesta sana, funcional. Es una respuesta disfuncional y se denomina temeridad. Podría tratarse de un impulso inconsciente de daño a uno mismo, mantener hábitos de vida perjudiciales como por ejemplo frecuentar lugares violentos, peligrosos, practicar deportes de riesgo, sostener vínculos insanos, etc. Por el contrario, una actitud heroica, sublimada en la entrega, que cuida la vida del otro a expensas de la propia, que desplaza el miedo y protege al indefenso, podría denotar una comprensión de que todos somos uno, una actitud superior como la de la Madre Teresa de Calcuta. También hay miedos vinculares. Si no percibimos conscientemente nuestros miedos, si no podemos hacernos cargo de ellos, perdemos objetividad de la situación y de lo que nos sucede. En cambio, cuando somos conscientes de nuestros miedos, podemos saber que estamos leyendo la realidad a partir de ellos. Por ejemplo, subo a un taxi, percibo una actitud ruda en el taxista y comienzo a sentirme inquieto, inquieta. Entonces, intento hablar muy amablemente con él. Como he aprendido a percibir mis emociones y observarme, me doy cuenta de que mi modo de defenderme es volverme una persona amable. Mi miedo hace que yo intente ser querible para que el otro no me agreda. Claro que esta conducta es producto de mi miedo, no de una auténtica amabilidad. Lo importante es percibir que estos miedos profundos condicionan nuestra mirada de la realidad y nuestras relaciones, y poder ver también qué conductas dispara el miedo en nosotros. Los miedos vinculares más comunes son el miedo al abandono, al rechazo, a ser juzgados, a ser evaluados, a ser manipulados,
engañados, excluidos, agredidos. Y también hay miedos más profundos. Por un lado, están aquellos que se refieren a nuestra sombra, como lo llama el psiquiatra suizo Carl Jung. Tenemos miedo a enfrentarnos con esas partes nuestras aún desconocidas, inmaduras, no trabajadas, pero cuando nos animamos a descubrirlas, vemos que son un cúmulo de energía que podemos transformar a favor de nuestro crecimiento personal. Por otro lado, tememos contactarnos con nuestras heridas sin sanar, lo cual hace que no podamos vincularnos a otros desde nuestra intimidad, desde nuestro ser interior, ya que colocamos barreras y alarmas alrededor de estas heridas que nos alejan de los demás. Sanarlas genera un espacio interior más libre, más sano. Síntesis. Los miedos nos ayudan a protegernos de eventos o situaciones que puedan poner en riesgo nuestras vidas y nos dan una voz de alerta para estar más precavidos ante una situación o evento. En el caso en que se encuentre una patología, quiere decir que hay algo que no anda bien. Hay una disfunción cognitiva. El miedo. Cuentos para vivir en positivo, de la página 48. Esto dijo Winston Churchill. He pasado la mitad de mi vida temiendo por cosas que nunca me sucedieron. Un día, un rey se encontró con un monje del desierto. Era costumbre oriental que, cuando el monarca se topaba con un súbdito, éste podía pedirle un deseo. «Pídeme un favor», le dijo el soberano. El monje replicó: «Sería indecoroso por mi parte pedirle un favor a uno de mis esclavos». Un soldado le enfrentó: «¿Cómo te atreves a hablar a su majestad con tan poco respeto?» «¿Qué quiere decir con eso?». El monje respondió: «Yo tengo un esclavo que es dueño de tu señor». «¿De quién hablas?», preguntó entonces con inquietud el rey. «Del miedo», dijo el monje. Moraleja: de tus miedos, libérate. A tus miedos, libéralos.